Septiembre, mes de la Biblia. Acompáñenme a conocer la Biblia. En la Biblia se nos habla de la revelación. La revelación es la manifestación que Dios ha hecho a los hombres de sí mismo y de aquellas otras verdades necesarias o convenientes para la salvación eterna. La revelación, también llamada doctrina cristiana o depósito de la fe, se encuentra en la Sagrada Escritura y en la tradición. Jesucristo confió la revelación a la Iglesia Católica por medio de sus apóstoles. Por tanto, solo la Iglesia tiene autoridad para custodiarla, enseñarla e interpretarla sin error. ¿Qué es la Sagrada Escritura y la tradición? La Sagrada Escritura es la palabra de Dios puesta por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. Al conjunto de los libros inspirados le llamamos Biblia. La tradición es la palabra de Dios no contenida en la Biblia, sino transmitida por Jesucristo a los apóstoles y por estos a la Iglesia. Las enseñanzas de la tradición están contenidas en los símbolos o profesiones de la fe, por ejemplo, el credo, en los documentos de los concilios, en los escritos de los santos padres de la Iglesia y en los ritos de la Sagrada Liturgia. ¿Quién es su autor y cuál es su división? A la Biblia se le llama también Sagrada Escritura, libros sagrados, libros inspirados, palabra de Dios. El autor principal de la Biblia es Dios. El autor secundario o instrumental de la Biblia es el escritor sagrado o hagiógrafo, por ejemplo, Moisés, el profeta Isaías, San Mateo, San Pablo, etc. La Biblia se divide en dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento, y estos a su vez, los libros del Antiguo y Nuevo Testamento se dividen en los libros históricos, didácticos y proféticos, y cada uno se divide en capítulos y versículos. ¿Cuál es su contenido? El Antiguo Testamento contiene los libros inspirados escritos antes de la venida de Jesucristo, y son 46. En el Nuevo Testamento encontramos los libros inspirados escritos después de la venida de Jesucristo, y aquí encontramos 27. En el Antiguo Testamento encontramos que contiene los libros históricos del Antiguo Testamento, que son 21. El Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, que forman el Pentateuco. También están Josué, Jueces, Ruth 1 y 2, Crónicas 1 y 2 de Esdras, el segundo llamado también Nehemías, Tobías, Judith, Esther 1 y 2 de Macabeos. También están los libros que se llaman didácticos del Antiguo Testamento, y estos son 7. Job, Salmos, Proverbio, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Sabiduría y Eclesiástico. También están los libros proféticos del Antiguo Testamento, y son 18. Que son los 4 profetas mayores, Isaías, Jeremías, con Lamentaciones y Baruch, Ezequiel y Daniel, y los 12 profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. El Nuevo Testamento. Los libros históricos del Nuevo Testamento son 5. Los 4 evangelios, según San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, y los Hechos de los Apóstoles. En los libros didácticos del Nuevo Testamento, que son 21, encontramos las 14 epístolas o cartas de San Pablo, Romanos 1 y 2, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses 1 y 2, Tesalonicenses 1 y 2, Timoteo, Tito, Filemón y Hebreos. Y las 7 epístolas o cartas llamadas católicas, 1 y 2 de San Pedro, 1, 2 y 3 de San Juan, la de Santiago y la de San Judas. Y por último, el único libro profético del Nuevo Testamento es el Apocalipsis de San Juan. Inspiración y propiedades.
La inspiración bíblica es una gracia específica que concede el Espíritu Santo, por la cual el escritor sagrado es movido a poner por escrito las cosas que Dios quiere comunicar a los demás hombres. Las propiedades de la Biblia son la unidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y entre todas las partes de todos los libros. La inerrancia, esto significa que no contiene errores, y la veracidad, que contiene las verdades necesarias para nuestra salvación, además de la santidad, ya que procede de Dios, nos enseña una doctrina santa y nos conduce a la santidad. ¿Sabes qué es un canon bíblico? El canon bíblico es el canon de los 73 libros del Antiguo y del Nuevo Testamento que forman la Biblia y que la Iglesia ha declarado como divinamente inspirados. ¿Cuál fue su época de composición? Los libros del Antiguo Testamento fueron escritos entre el siglo XV y el siglo II a.C. Los libros del Nuevo Testamento fueron escritos en la segunda mitad del siglo I. ¿Cuál fue el material utilizado? Los libros sagrados se escribieron al principio en papiro y más tarde en pergamino. El papiro es una planta que abunda en Egipto. El pergamino es una piel de cabrito que permite escribir por las dos caras. Formato original. Originalmente la Biblia estaba en rollos, es decir, largas fajas de papiro o de piel unidas en los extremos a dos bastones en torno a uno de los cuales giraba. Lenguas. Los libros del Nuevo Testamento fueron escritos en griego, excepto el Evangelio de San Mateo, que se escribió originalmente en arameo. Los libros del Antiguo Testamento fueron escritos en arameo, unos versículos del Génesis, de Jeremías, de Daniel y de Esdras. En griego, 2 libros, Sabiduría, y 2 de Macabeos, y en hebreo todos los restantes. Versiones. Se llaman versiones de la Sagrada Escritura a las traducciones que se han hecho de la Biblia a otras lenguas distintas de aquellas en las que se escribieron originalmente los libros que la forman. Vulgata y Neovulgata. Las versiones más importantes en la Iglesia son la Vulgata y la Neovulgata. La Vulgata es la traducción al latín que hizo San Jerónimo a finales del siglo IV. Esta versión fue solemnemente declarada como auténtica por el Concilio de Trento en 1546. La Neovulgata es la misma versión vulgata a la que se han incorporado los avances y descubrimientos más recientes. El Papa Juan Pablo II aprobó y promulgó como edición típica en 1979. Lo hizo así para que esta nueva versión sirva como base segura para hacer traducciones de la Biblia a las lenguas modernas y para realizar estudios bíblicos. Libros apócrifos. Un libro apócrifo es aquel que, teniendo un argumento o título semejante a los libros inspirados, no tiene un autor cierto y no está incluido en el canon bíblico fijado por la Iglesia, porque no fue divinamente inspirado y por contener algunos errores. ¿Sabes qué es la hermenéutica? La hermenéutica bíblica es la ciencia que trata de las normas para interpretar rectamente los libros sagrados. Interpretación. La Iglesia Católica es la única capacitada para interpretar auténticamente, esto es, con pleno derecho y sin posibilidad de equivocarse, la Sagrada Escritura, porque Dios le confió solamente a ella la misión de guardar, enseñar y aclarar a los fieles su palabra. Otras Biblias. Además de la Biblia católica, que es la única completa y verdadera, existen la Biblia hebrea y las Biblias protestantes. La Biblia hebrea solo contiene 39 libros del Antiguo Testamento. Por tanto, rechazan 7 libros del Antiguo Testamento y todos los del Nuevo Testamento que forman la Biblia católica. Las Biblias protestantes le suprimieron algunos libros que están en la Biblia católica.
Además, en los libros que conservan, modifican algunas palabras para apoyar sus ideas erróneas. ¿Puede leerse cualquier Biblia? No, porque puede contener errores doctrinales o morales. Para evitar esos errores, un católico solo debe leer Biblias con notas y explicaciones aprobadas por la Iglesia Católica, es decir, que tengan la expresión nihil obstat, que significa nada impide, y otra expresión que significa imprímase, imprimatur. ¿La Iglesia recomienda la lectura de la Biblia? Sí, porque es alimento constante para la vida del alma, produce frutos de santidad, es fuente de oración, gran ayuda para la enseñanza de la doctrina cristiana y para la predicación. El Concilio Vaticano II exhorta a todos los fieles con insistencia a que, por la frecuente lectura de las Escrituras, aprendan la ciencia eminente de Cristo. Disposiciones. Las disposiciones que se deben tener para leer y estudiar la Biblia son fe y amor a la palabra de Dios, intención recta, piedad y humildad para aceptar lo que Dios dice. Lectura. Podemos conocer y amar la vida de Jesucristo leyendo los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, pero especialmente los 4 Evangelios. Es recomendable leer los Evangelios diariamente durante unos cuantos minutos. San Jerónimo dice, lee con mucha frecuencia las divinas escrituras. Es más, nunca abandones la lectura sagrada. Enseñanza. La Biblia nos permite conocer el modo de llegar al cielo, que es el fin de nuestra vida, y eso solo puede lograrse conociendo, amando e imitando la vida de Jesucristo. Ojalá fuera tal tu compostura y tu conversación que todos pudieran decir al verte o al oírte hablar, éste lee la vida de Jesucristo. Así nos dice San José María Escrivá de Balaguer. El tema central. El tema central de la Biblia es Jesucristo nuestro Señor, que está presente en todas sus páginas, en el Antiguo Testamento como promesa y esperanza, y en el Nuevo Testamento como realidad visible, perfecto Dios y perfecto hombre. Toda escritura divinamente inspirada es útil para enseñar, para convencer, para corregir, para dirigir en la justicia. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Siguiendo los ejemplos de los padres con igual afecto de piedad e igual reverencia, la Iglesia recibe y venera todos los libros, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, porque un solo Dios es autor de ambos. Esto lo encontramos en el Concilio de Trento, el 8 de abril de 1546. Significado. La palabra Biblia viene del griego y significa libros. Es el conjunto de libros sagrados llamados también Sagradas Escrituras, que contienen la palabra viva de Dios y narran la historia de salvación, cómo Dios nos salva, nos revela las verdades necesarias para conocerle, amarle y servirle. Recomendaciones para su lectura. Primera, orar al Espíritu Santo para recibir su luz y entendimiento. Segunda, leer con humildad, no pretendiendo tenerlo ya todo entendido. Tercera, interpretar según la Iglesia. La humildad exige que se pregunte y estudie. Cuarta, leer la Biblia con frecuencia para beber más de la fuente. Quinta, leer con el fin de amar y obedecer más a Dios y amar más al prójimo. Sexta, no buscar en la Biblia ciencia natural, sino un mensaje espiritual. ¿Cómo buscar un pasaje en la Biblia? La Biblia se divide en libros, capítulos y versículos. Ejemplo, Juan 3,16. Significa el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Si tengo la Biblia, ¿para qué necesito la Iglesia? Necesitamos también a la Iglesia porque la Iglesia es el cuerpo de Cristo, instituido por el mismo Jesucristo para salvarnos. No podemos guiarnos solos.
Ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia. La Iglesia, como madre y maestra, es la auténtica intérprete y formadora a través de sus pastores. Aceptar y vivir esta verdad requiere humildad. San Ambrosio. A Dios hablamos cuando oramos, a Dios escuchamos cuando leemos sus palabras. Esto es lo que nos dice San Ambrosio. Oración. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén.